¡Ay, Dios mío! Esto es fuerte, gente. Demet Özdemir ha soltado la bomba. Y no una bomba cualquiera, no. La bomba sobre Can Yaman. Y es algo que nos deja pensando a todos. Resulta que Demet, que parecía tan feliz y enamorada con Can, ha confesado algo que nos cambia la perspectiva. Dice que fue injusta con él. ¿Injusta? ¿Pero en qué momento, Demet? Porque para muchos de nosotros, lo que veíamos era una pareja de ensueño. Se comían el mundo. Cada foto, cada aparición juntos, pura química. Parecían la pareja perfecta, ¿no? Pero ella ahora dice que hubo algo más. Algo que la hizo actuar de una manera que no fue del todo correcta con Can. Y esto es lo que me da curiosidad, ¿qué pudo haber pasado para que ella ahora mismo se sienta así? ¿Se refiere a la presión mediática? ¿A las expectativas que generaron ellos mismos? Porque seamos sinceros, cuando te conviertes en una pareja tan popular, el escrutinio es brutal. Cada detalle, cada mirada, cada silencio es analizado. Para ser honestos, a veces creo que nosotros, los fans y los medios, ponemos una presión descomunal sobre estas parejas. Queremos que todo sea perfecto, como en las telenovelas que ellos mismos protagonizan. Y quizá Demet sintió esa presión, o quizá tuvo sus propias dudas o miedos que no supo gestionar bien en su momento y eso la llevó a tratar a Can de una forma que ahora lamenta. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está en un momento de introspección. Está mirando atrás, analizando su relación con Can, y se da cuenta de que quizá no fue la pareja más equilibrada o justa que pudo ser. No sé si está hablando de celos, de inseguridades, o de alguna mala pasada que le jugó su propio ego. Pero el hecho de que lo diga en voz alta, que admita una injusticia, es un paso gigante. Muchos dicen que esto es una estrategia para volver a generar interés en su relación pasada. Que el salseo vende y que quieren avivar la llama de la nostalgia. Pero yo sospecho algo más. Creo que cuando una persona pública confiesa algo tan personal, suele ser porque realmente lo siente. Y quizá Demet está abriendo la puerta a una posible reconciliación, o al menos, a sanar esas heridas que quedaron abiertas. Piensen en esto: ¿cómo puedes ser injusto con alguien que supuestamente amas tanto? ¿Qué clase de acciones o palabras pueden llevar a esa confesión? Quizá hubo momentos donde Can necesitaba más apoyo de ella y ella no se lo dio. O quizás ella proyectó sus propios fantasmas en la relación. Es que no lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí está claro es que Can Yaman es un personaje que genera mucho revuelo, y todo lo que tenga que ver con él, más aún. Y Demet, al ser su ex, siempre estará ligada a él en la mente de muchos. Y si ella ahora suelta esto, es porque sabe que va a dar de qué hablar. Pero más allá del salseo, me pregunto qué impacto tiene esto en Can. ¿Sabrá el que ella piensa esto? ¿Le dolerá? ¿O se habrá olvidado ya de todo? Porque las relaciones a veces terminan, y cada uno sigue su camino. Pero esta confesión de Demet es como desenterrar un viejo secreto, ¿no creen? Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos: ¿creéis que Demet se refiere a que no le dio el apoyo que él necesitaba mientras estaba en el punto de mira de las cámaras, o que ella misma se sentía presionada y actuó de forma egoísta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Esta confesión es el primer paso para un posible regreso o simplemente una forma de cerrar viejos capítulos?